Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las siguientes partes de esta historia. Ahora sí, prepárate para un misterio que te dejará sin aliento. El vuelo 703 despegó el 14 de octubre de 1996 desde Nueva York con destino a Londres. Era un vuelo nocturno común y corriente, con 210 pasajeros a bordo y una tripulación experimentada. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, a mitad del trayecto, ocurrió algo que dejó a todos aterrados. Entre los pasajeros, había un hombre que nadie recordaba haber visto abordar. No aparecía en la lista de pasajeros. No tenía boleto. Y lo más inquietante, nadie lo vio subir al avión. Los asistentes de vuelo comenzaron a notar su presencia cuando, de repente, el capitán recibió una llamada desde la cabina de pasajeros. Una azafata, con la voz temblorosa, dijo: «Señor, tenemos un problema. Hay un pasajero extra a bordo». El capitán, confundido, pidió detalles. La azafata explicó que el hombre estaba sentado en la fila 14, asiento A, pero ese asiento estaba vacío antes del despegue. Cuando el personal intentó hablar con él, el hombre solo repetía una frase una y otra vez: «No debía haber subido a este avión». Los pasajeros cercanos comenzaron a inquietarse. Alguien tomó una foto del hombre con su cámara instantánea, pero cuando la imagen se reveló, el asiento aparecía vacío. De repente, las luces del avión parpadearon y una turbulencia sacudió la aeronave con una fuerza inusual. Los pasajeros gritaron, y en ese momento, el hombre simplemente se levantó de su asiento y desapareció. El caos se apoderó del avión. Algunos pasajeros gritaban, otros intentaban comprender lo que acababan de ver. La azafata que había dado la alerta retrocedió hasta chocar contra un asiento, con la mirada fija en el lugar donde el hombre había estado sentado segundos antes. «¿A dónde fue?», preguntó un pasajero, visiblemente pálido. Nadie tenía una respuesta. El capitán, al escuchar el informe, decidió tomar el control de la situación. Ordenó a la tripulación que verificara cada asiento y revisara los baños y compartimentos del avión. Pero no encontraron nada. Era como si el hombre nunca hubiera estado ahí. Uno de los pasajeros, aún temblando, levantó la cámara con la que había tomado la foto del hombre. Miró la imagen nuevamente, con la esperanza de haber cometido algún error. Pero no, en la foto solo se veía el asiento vacío. «Esto no tiene sentido», murmuró. Fue entonces cuando una de las azafatas recordó algo. Corrió hacia la cabina de la tripulación y sacó la lista de pasajeros. Recorrió los nombres con el dedo, buscando alguna pista. Y entonces lo vio. Un nombre tachado. Un boleto cancelado. Alguien que había reservado el asiento 14A pero nunca abordó el avión. El nombre del pasajero desaparecido era Daniel Whitmore. Lo aterrador era que, según los registros de la aerolínea, Daniel Whitmore había fallecido en un accidente aéreo hacía exactamente 25 años, en un vuelo 703. Un silencio sepulcral se apoderó de la tripulación. La azafata miró al capitán con los ojos muy abiertos, incapaz de pronunciar palabra. El capitán tomó la lista y leyó el nombre una y otra vez, como si su mente se negara a aceptar lo que veía. Daniel Whitmore, un pasajero que nunca debió estar en ese avión. Uno de los asistentes de vuelo, tratando de mantener la calma, buscó en su teléfono información sobre el accidente del antiguo vuelo 703. Lo que encontró lo dejó sin aliento. El 14 de octubre de 1971, un avión con la misma ruta, Nueva York, Londres, había desaparecido en pleno vuelo. Se perdió toda comunicación y nunca encontraron los restos de la aeronave. Entre los pasajeros desaparecidos estaba un hombre llamado Daniel Whitmore. «Esto tiene que ser una coincidencia», dijo uno de los copilotos, tratando de convencerse a sí mismo. Pero las coincidencias no explicaban lo que acababa de suceder. Mientras la tripulación intentaba asimilar la información, algo más ocurrió. Una voz sonó por los altavoces del avión. Era estática al principio, distorsionada y entrecortada. Pero luego se escuchó claramente una frase que heló la sangre de todos a bordo. «El vuelo 703 nunca llega a su destino». El capitán y los copilotos se miraron, completamente desconcertados. Nadie había hablado por la radio.
Ningún miembro de la tripulación estaba en el sistema de comunicación en ese momento. Pero alguien, o algo, lo había hecho. En ese instante, las luces volvieron a parpadear. El avión se estremeció violentamente, como si estuviera atravesando una tormenta repentina. Pero en los radares, el cielo estaba despejado. Y entonces, un pasajero señaló algo por la ventanilla. Afuera, en la oscuridad del océano Atlántico, se veía la silueta de otro avión volando en paralelo al suyo. Pero lo más aterrador era que ese avión no tenía luces. Los pasajeros se agolparon en las ventanillas, tratando de ver mejor el avión que volaba junto al suyo. Era una silueta oscura en medio de la noche, sin luces de navegación, sin marcas visibles. Parecía moverse en sincronía con el vuelo 703, como si los estuviera siguiendo. «Eso no es posible», susurró uno de los copilotos mientras revisaba el radar. Pero en la pantalla no aparecía nada. Según los instrumentos, solo había un avión en el aire. Y, sin embargo, todos podían verlo con sus propios ojos. La turbulencia aumentó. El capitán intentó comunicarse con la torre de control, pero la señal estaba llena de estática. Cada vez que hablaban, solo obtenían el mismo mensaje de vuelta. El vuelo 703 nunca llega a su destino. El pánico se extendió entre los pasajeros. Algunos intentaban calmarse, otros murmuraban oraciones. Mientras tanto, la azafata que había descubierto el nombre de Daniel Whitmore sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo más. Abrió nuevamente la lista de pasajeros y buscó el número del vuelo accidentado en 1971. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cuando encontró el registro, sintió que el aire le faltaba. Los nombres en la lista eran los mismos que en el vuelo actual. Cada pasajero de ese avión había estado en el vuelo desaparecido hacía 25 años. Sus labios se entreabrieron en un intento de hablar. Pero en ese momento, la voz de un pasajero resonó por la cabina. «Está descendiendo». El avión oscuro que lo seguía comenzaba a inclinarse hacia abajo, como si fuera a caer en picada. Pero antes de que desapareciera entre las nubes, algo aterrador sucedió. Las ventanillas del avión sin luces comenzaron a iluminarse. Uno por uno, los pasajeros pudieron ver los rostros de quienes estaban dentro. Y lo imposible se hizo realidad. Eran ellos mismos. Cada persona en el vuelo 703 estaba reflejada en ese otro avión, como si se estuvieran viendo a sí mismos en otra realidad. Entonces, la radio sonó una vez más. Esta vez, la voz no estaba distorsionada. Era clara, profunda y llena de desesperación. «No podemos escapar, ustedes tampoco». El avión sin luces desapareció entre la oscuridad. Y, en ese instante, las luces del vuelo 703 se apagaron por completo. La oscuridad se tragó el avión por completo. Por un momento, nadie se atrevió a moverse. Lo único que se escuchaba era la respiración entrecortada de los pasajeros y el leve zumbido de los motores, que seguían funcionando, pero algo no estaba bien. El capitán intentó encender las luces de emergencia, pero los sistemas no respondían. Presionó los controles repetidamente, sin éxito. «¿Alguien puede ver algo?», preguntó uno de los copilotos. Antes de que alguien respondiera, un parpadeo azul iluminó brevemente la cabina. No era una luz del avión. Venía del exterior. La azafata que sostenía la lista de pasajeros miró por la ventanilla y sintió un nudo en el estómago. El otro avión estaba de vuelta, pero esta vez no volaba junto a ellos. Estaba justo enfrente. La luz azul provenía de su interior. Se expandía lentamente, como si se filtrara por cada grieta, cubriendo las ventanillas, los motores, las alas. Era una luz extraña, como si el otro avión estuviera abriéndose paso entre dimensiones. Entonces, el capitán notó algo aún más aterrador. Los instrumentos del vuelo 703 habían cambiado. La altitud, la velocidad, la trayectoria, todo estaba descontrolado. Pero lo peor de todo era el reloj. La hora no era la correcta. El sistema de vuelo marcaba la fecha 14 de octubre de 1971. El copiloto lo vio también y negó con la cabeza. «Eso no es posible», susurró. De repente, una voz resonó en la radio. Esta vez no era una advertencia.
Era un grito. «No dejen que nos arrastre. No dejen que nos lleve con ellos». Era la voz de un hombre, aterrorizado. Entonces, el avión sin luces se inclinó hacia ellos y la luz azul los cubrió por completo. El vuelo 703 comenzó a temblar. Los pasajeros gritaron. Y, de un momento a otro, el avión desapareció de los radares. Todo quedó en silencio. Un silencio que duró más de lo que cualquiera habría podido imaginar. Los pasajeros seguían en sus asientos, paralizados, mirando al frente, como si esperaran algo, como si tuvieran la sensación de estar flotando en el vacío. De repente, el avión volvió a funcionar. Las luces se encendieron, los sistemas de navegación volvieron a responder, y el sonido del motor volvió a llenar la cabina. Sin embargo, no había ni rastro del avión que los había seguido. Ya no había turbulencia, ni esa extraña luz azul. Pero algo había cambiado. El capitán, aún con el rostro pálido, revisó los instrumentos y observó la pantalla de radar. ¿Estamos en el mismo lugar?, preguntó, con voz temblorosa. No podía creer lo que veía. El vuelo 703 había desaparecido de los radares por completo, y la pantalla del radar mostraba algo inquietante. El avión no estaba en el Atlántico, como debería estar. Ahora se encontraba sobre un paisaje familiar, pero bajo una capa de niebla espesa. Los pasajeros, confundidos, miraron por las ventanillas. Lo que vieron los dejó aún más desconcertados. La ciudad que aparecía en el horizonte era Londres, pero no era Londres como lo conocían. Era una versión oscura, distorsionada, como una ciudad sumida en la niebla. Los edificios estaban en ruinas, las luces titilaban débilmente y no se veía ni un solo movimiento en las calles. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Uno de los pasajeros comenzó a murmurar. «Esto no es real, no puede ser real». El capitán, visiblemente agobiado, intentó comunicarse con la torre de control de Londres, pero no obtenía respuesta. Nada. En su lugar, el sistema de comunicaciones del avión comenzó a emitir una grabación extraña. Una voz distorsionada se escuchó por los altavoces. «Ustedes ya están aquí». El mensaje se cortó abruptamente, dejando un aire tenso y pesado. Sin previo aviso, una puerta en la cabina se abrió lentamente. La figura que apareció era la de un hombre, vestido con un traje oscuro y con el rostro cubierto por una sombra. La figura se acercó al capitán y dijo con voz profunda: «Bienvenidos al destino que nunca debieron alcanzar». Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se cerró nuevamente. El capitán y la tripulación se quedaron petrificados. La voz, llena de una oscuridad inconfundible, resonaba en sus mentes mientras intentaban comprender lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué significaba todo esto? Al principio, nadie se atrevió a hablar. El avión, que hasta hace un momento parecía estar fuera de control, ahora estaba tranquilo. La niebla que cubría el horizonte se espesaba aún más, y el paisaje de Londres en ruinas parecía acercarse sin importar lo que hicieran. Era como si el avión estuviera siendo arrastrado hacia esa realidad distorsionada. El copiloto, con la mirada fija en la pantalla del radar, notó algo aún más inquietante. «No hay señales de vida», dijo, casi en un susurro. Era cierto. No había ningún avión más en el aire, ni siquiera señales de tráfico aéreo. No había coches, no había movimiento. Nada se movía. Uno de los pasajeros, tembloroso, se levantó de su asiento y miró por la ventanilla. Sus ojos se llenaron de miedo y comenzó a gritar. «Eren, mirad afuera». Todos se agolparon alrededor de las ventanillas, y lo que vieron fue peor de lo que podían imaginar. Londres, aunque en ruinas, parecía haberse congelado en el tiempo. Las figuras humanas que caminaban por las calles estaban detenidas en una postura extraña, como si estuvieran congeladas en un momento específico, pero sus rostros no eran humanos. Eran sombras, figuras vagas que parecían no tener forma ni rostro. La azafata, con la lista de pasajeros en mano, miró los nombres nuevamente. Todos, cada uno de los pasajeros, se habían inscrito en el vuelo 703, pero algo no encajaba. En ese instante, la puerta de la cabina se volvió a abrir. Esta vez, la figura misteriosa apareció de nuevo.
Estaba más cerca, más clara, y sus ojos reflejaban una oscuridad profunda. «Ustedes han llegado al lugar que no pueden abandonar», dijo la figura. Su voz era firme, pero sus palabras tenían una resonancia aterradora. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó el capitán, con el miedo reflejado en su rostro. La figura sonrió, pero su sonrisa era vacía, sin vida. «El vuelo 703 está atrapado en un ciclo que no terminará. Los pasajeros, todos ustedes, son los sobrevivientes de una historia que nunca terminó». Los pasajeros comenzaron a gritar. Algunos se arrodillaron, otros no podían entender qué estaba pasando, pero lo que todos sintieron en ese momento era lo mismo. Estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. La figura avanzó lentamente hacia la cabina, sus pasos resonando en el suelo. La luz que emanaba de él parecía distorsionar el aire a su alrededor. «Hay algo que deben entender», dijo, mirándolos a todos. «Nunca saldrán de este avión». Y en ese momento, el avión comenzó a descender, imparable, hacia el vacío. El avión cayó en picada, pero lo más aterrador era que no sentían la gravedad. Era como si estuvieran suspendidos en el aire, sin que el peso de la caída afectara a nadie a bordo. Los pasajeros gritaban, pero sus voces se ahogaban en una quietud aterradora. El sonido del viento fuera del avión se desvaneció, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. La figura de antes, la figura oscura, permaneció en la cabina, observando a cada uno de los pasajeros. Su presencia era tan intensa que el aire mismo parecía volverse denso. Nadie podía moverse, nadie podía hablar. Era como si estuvieran atrapados en un momento que nunca terminaría. «Esto no es un accidente», dijo el capitán, mirando fijamente a la figura. Su voz temblaba, pero lograba articular las palabras. «¿Quién eres tú?». La figura no respondió de inmediato. En cambio, se acercó lentamente a la ventana del piloto. Miró hacia afuera, donde la niebla que rodeaba el avión comenzaba a disiparse, revelando un horizonte extraño, distorsionado. El cielo no tenía color, no había estrellas ni luna, solo oscuridad absoluta. «Yo soy la puerta de salida», dijo la figura, finalmente, con una calma inquietante. «Y ustedes, como yo, están atrapados aquí, en este lugar donde el tiempo no existe». Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Los pasajeros, aterrados, se miraban unos a otros, buscando respuestas, pero no había ninguna. Nadie entendía cómo había ocurrido esto, porque estaban atrapados, y mucho menos, ¿qué era ese lugar? «¿Por qué nosotros?», preguntó una de las azafatas, su voz rota. «¿Por qué estamos aquí?». La figura miró a la azafata con una expresión que nunca cambiaría, un vacío absoluto en sus ojos. «Porque el vuelo 703 nunca debía haber despegado». Un silencio ensordecedor llenó la cabina. La respuesta parecía imposible de comprender, pero las palabras se clavaron como agujas en el corazón de todos. El capitán volvió a mirar el radar, pero esta vez no había ningún rastro de Londres ni del paisaje extraño. El avión estaba solo, flotando en la oscuridad, y fue entonces cuando la figura se acercó aún más, sus palabras casi susurradas. «Este es un lugar en el que el tiempo no tiene poder. No hay mañana, no hay ayer, solo hay la eternidad de este vuelo». De repente, las luces del avión comenzaron a parpadear de nuevo, y la pantalla del radar se distorsionó. Las sombras que antes se veían en Londres empezaron a moverse, como si estuvieran caminando hacia el avión. Pero al acercarse, sus rostros se revelaron. No eran personas, no eran sombras. Eran los rostros de los pasajeros. Los pasajeros del vuelo 703 estaban mirando desde afuera. Sus reflejos. Pero no estaban vivos. La figura en la cabina sonrió y dijo: «Ahora lo entienden. El ciclo se repite. Cada vez, los mismos rostros. El mismo destino. Nunca habrá un final». Y con esas palabras, el avión comenzó a descender nuevamente, pero esta vez hacia algo mucho más oscuro. El avión continuaba su descenso, pero esta vez no parecía que estuviera cayendo hacia el suelo. En lugar de eso, se adentraba en una neblina espesa y grisácea, una niebla que parecía no tener fin. Los pasajeros apenas podían ver más allá de las ventanillas. El interior del avión estaba sumido en una calma ominosa,
como si todo estuviera a punto de desmoronarse. De repente, una sensación de peso, de opresión, se apoderó de la cabina. Era como si el aire mismo hubiera dejado de moverse, como si el tiempo, ese mismo tiempo que se había distorsionado antes, ahora se hubiera detenido por completo. La figura oscura estaba más cerca, tan cerca que parecía formar parte del mismo espacio del avión, como si la niebla la hubiera absorbido. Los pasajeros se sentían incapaces de reaccionar, sus cuerpos paralizados por una mezcla de miedo y desesperación. El capitán, tratando de mantener el control, miró de nuevo por el parabrisas. Frente a él no había nada, solo un vacío absoluto. La oscuridad lo envolvía todo, y la sensación de estar flotando en el abismo se hacía más intensa con cada segundo. Fue entonces cuando la radio sonó una vez más. Esta vez, la voz que salió de los altavoces era familiar, pero distorsionada, como si viniera de una realidad paralela. El vuelo 703 no puede aterrizar. No puede regresar. La voz sonaba casi como un lamento, un susurro que atravesaba el aire. La figura de la cabina se acercó aún más al capitán. Sus ojos, llenos de oscuridad, se fijaron en él con una intensidad desbordante. «Es demasiado tarde», dijo la figura en voz baja, casi como un susurro que se deslizaba por el aire. Los pasajeros comenzaron a mirarse unos a otros, pero no había palabras que pudieran explicar lo que estaban viviendo. Nadie sabía qué estaba pasando, ni por qué estaban atrapados en ese ciclo eterno, esa pesadilla sin fin. De repente, el avión comenzó a vibrar de forma extraña. Las luces parpadearon nuevamente y la cabina se llenó de un sonido que parecía surgir del mismo espacio, un sonido bajo y grave, como un rugido que venía de algún lugar lejano. Fue entonces cuando la azafata, con los ojos muy abiertos, se acercó al capitán y le susurró: «Capitán, las sombras de los pasajeros, están entrando en el avión». Miraron hacia las ventanillas, y lo vieron. Las sombras de los pasajeros, que hasta entonces se habían quedado fuera, empezaban a atravesar las paredes del avión, entrando a la cabina con cada segundo que pasaba. Era como si el avión estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande, una fuerza que no podía ser entendida, algo que trascendía toda lógica. Y entonces, las luces se apagaron. Todo quedó en total oscuridad. La oscuridad total envolvió a todos. El silencio absoluto, interrumpido solo por el sonido del aire acondicionado y el susurro de las sombras moviéndose por la cabina, fue abrumador. Nadie se atrevía a moverse. El avión seguía su descenso, pero esta vez no parecía que estuvieran cayendo hacia ningún lugar en particular. En la oscuridad, los rostros de los pasajeros comenzaban a desdibujarse. Sus sombras, sus reflejos, ya no eran solo imágenes. Ahora, parecían tomar forma. Se movían, se deslizaban entre los asientos, sus rostros borrosos observando a los vivos. Pero no era solo una imagen, era una presencia. La figura oscura estaba ahora frente a ellos, más cerca que nunca. Su rostro permanecía oculto en la penumbra, pero su voz resonaba con una fuerza indescriptible. «Bienvenidos a la última etapa. El ciclo está por terminar». Los pasajeros miraban a su alrededor, completamente impotentes. Sabían que no había escapatoria. Todo lo que habían vivido, todas las señales extrañas, las voces distorsionadas, el avión atrapado en esa niebla sin fin, ya no tenían explicación lógica. Ya no importaba si se trataba de un accidente, una maldición o algo aún peor. Estaban atrapados, condenados a vivir una y otra vez el mismo destino, el mismo vuelo, el mismo descenso. Pero entonces, una pequeña luz apareció en el horizonte. Lejos, en la distancia, brillaba con una intensidad cegadora. Era como un faro, como una salida. El capitán miró la pantalla de radar una última vez. Su rostro se iluminó por la luz tenue de la pantalla, y sus palabras fueron las últimas que se escucharon en el avión. «Lo hemos logrado. Estamos cerca de...». Pero antes de que pudiera terminar, la luz desapareció. Todo se desvaneció. La niebla, las sombras, el avión, desaparecieron con ella. Un segundo después, la oscuridad dejó de existir. El vuelo 703 se había detenido. El avión volvió a la normalidad. La cabina estaba iluminada, los pasajeros tranquilos,
los sistemas operativos sin ningún fallo. El horizonte estaba despejado, y el avión volaba hacia Londres, exactamente como lo había hecho al inicio del viaje. Pero algo era diferente. Los pasajeros, al mirar por las ventanillas, vieron nada. No había ningún paisaje, ni cielo, ni tierra, solo un vacío que se extendía infinitamente. Y cuando los pasajeros miraron unos a otros, ya no podían reconocerse. El vuelo 703 nunca había terminado, y nunca lo haría.